Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Miguel León Portilla. Ay, aquí estás, Hugo. Dice mi papá que si nos prestas tus llaves. ¿Acaso vistes con una fina manta de algodón? ¿De qué otra forma esperarías que se vistiera el rey del pueblo de Texcoco? ¿Pueblo de Texcoco? Pero si estamos en la Ciudad de México, Hugo. Ay, ¿podrías prestarme tus llaves? Llevamos como 10 minutos tratando de entrar a la casa. Ichpochtli. Mi nombre no es aquel que usted pronuncia. Yo soy el güey tlatoani texcocano Acolmistli Nezahualcóyotl. Sexto hijo de Ixtlilxóchitl y Matlalcihuatzin. Fui poeta, arquitecto, guerrero y líder de la Triple Alianza. Construí acueductos y diques para la gran Tenochtitlan. Bajo mi ordenanza se construyeron un jardín botánico, un zoológico y siempre procuré un equilibrio entre el pueblo del maíz y la madre tierra. Impartí justicia por igual a príncipes y plebeyos y castigué con severidad a aquellos que abusaban del poder y la confianza que les fue conferida. No te vayas. Ayúdame. Tengo una audición mañana y necesito ensayar. Es más, si me escuchas una vez, solo una vez, y me das tu opinión, te doy mis llaves. Ay, bueno, pero apúrate porque compramos helado y se va a derretir. Ok. Pero me dices qué tal va. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra. Aunque sea de oro se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. ¿Qué poema tan lindo? ¿No es el que sale en el billete de 100? Has cerrado, Xochiquetzali. A este hermoso cantar lo nombré, yo lo pregunto. Y el que se encuentra en los billetes de 100 se conoce como el cenzontle. Pero no es de mi autoría. Alguien lo puso ahí por alguna razón. Vaya atrevimiento. El colocar esos versos frente al rostro de otro poeta y hacerlos pasar por suyos. Rey Nezahualcóyotl, sus poemas son bellísimos. Pero creo que hay un fallo garrafal en su interpretación. Y de acuerdo con usted, ¿cuál es ese fallo? ¿Usted hablaba español? Por supuesto que no. Yo hablaba náhuatl, la lengua de los pueblos originarios del Valle del Anáhuac. Entonces, ¿por qué no declamar el poema en náhuatl? ¿Qué tienes? ¿Cuántas palabras en náhuatl conoces? Pocas, como chocolate, quetzalcóatl. ¿Pero sabes qué significan? Solo sé que quetzalcóatl significa serpiente emplumada. ¿Y ustedes conocen una palabra en náhuatl? ¿O en cualquier lengua originaria? Según la UNESCO, hay más de 7,000 idiomas en el mundo. Sin embargo, la mitad están a punto de desaparecer. México cuenta con 68 lenguas indígenas, más el español, lo que lo convierte en uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística. Sin embargo, como pudimos notar, no todos conocemos alguna lengua indígena. A pesar de que muchos de sus vocablos, palabras e incluso ideas forman parte fundamental del español que hablamos en el país.
¿Qué sería de nosotros sin palabras como jitomate? O como tamal, O papalote. atole. Xochimilco o, de hecho, México. México. Y si bien con la invasión los españoles impusieron la lengua castellana en la entonces Nueva España. Lo cierto es que esta nueva lengua carecía de muchos de los significados que sí tenían palabras originarias. Y de no haberse incorporado al español, la comunicación sería muy diferente. Imagínense lo complicadas que serían algunas cosas. ¿Me puede dar una caja de 12 piezas de un producto comestible hecho con cacao molido, azúcar y leche? Es mucho más fácil decir, ¿Me da una caja de chocolates? ¿no creen? Y sinceramente qué bueno que conservamos esas palabras, que además de todo enriquece nuestro idioma y nuestra forma de ver el mundo. En cuanto a la preservación, no solo de la lengua náhuatl, sino también sobre los usos y costumbres de los antiguos pobladores del Valle de México, mucho se le debe a Fray Bernardino de Sahagún, que llegó a la Nueva España en 1529, tan solo 8 años después de la toma de Tenochtitlan. Su labor evangelizadora lo llevó a aprender náhuatl, ya que pensó que esto facilitaría su tarea. Él consideraba que acercar la religión católica partiendo de la propia lengua de los habitantes de Tenochtitlan haría menos difícil y violenta la evangelización. Así que con ayuda de los antiguos pobladores indígenas, profundizó en el conocimiento de esta lengua, tanto que llegó a traducir textos católicos al náhuatl, como el Sermonario de Dominicas y Santos en 1540. Desde entonces y hasta pocos años antes de su muerte, en 1590, se dedicó a escribir su obra más célebre, Historia General de las Cosas en la Nueva España. A esta obra le debemos las descripciones precisas de los dioses mexicas, las costumbres de los pobladores del centro de México y su conocimiento en áreas como la botánica. Más hacia el siglo XX, Miguel León Portilla, Historiador y antropólogo, nos relata cómo los mexicas vivieron la invasión de los españoles desde la perspectiva de los mismos mexicas, en un libro imperdible llamado La visión de los vencidos. justamente es la visión de los antiguos pobladores del Valle de México sobre la llegada y ocupación de su ciudad. Si les gustan las historias de fantasmas, pueden buscar El Presagio, donde se escucha por primera vez en toda la historia de México el llanto de la famosísima Llorona. O bien, Alfonso Reyes, escritor nominado 5 veces al Premio Nobel de Literatura, que en su libro Visión de Anáhuac recopila ciertos aspectos de la vida en México Tenochtitlan, especialmente sobre su organización y el comercio. Con respecto a las lenguas indígenas, por más obvio que parezca, es importante, diría yo, imprescindible mencionar que estas lenguas cumplen la misma función que cualquier otra lengua, como el español o el inglés o el ruso, que es permitir la comunicación entre sus hablantes. Para el caso de México, las lenguas indígenas como el náhuatl, el mixteco, zapoteco, maya, rarámuri, purépecha y muchos más existían mucho antes de la existencia de lenguas europeas y, por supuesto, mucho antes de la llegada de los españoles y la imposición del español o castellano. De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura, en México hay 11 familias lingüísticas. Teniendo en cuenta que una familia lingüística es el conjunto de lenguas que tienen parecidos en su estructura y léxico, ya que tienen un origen común. Que, como podemos ver en el mapa, puede ser de un lugar en específico, como la familia Cochiminagua, que se ubica al norte del país, principalmente en el estado de Baja California. Tal vez esto no les diga mucho, pero ¿qué tal que les decimos que el otomí pertenece a la familia otomangué? O que de la familia Yutonagua se deriva la lengua indígena más hablada de nuestro país, el náhuatl, misma que hablaban los mexicas. Estos ejemplos, a los que algunas personas les dicen dialectos, pero que en realidad se llaman lenguas, son agrupaciones lingüísticas. Lenguas como el maya, náhuatl, mixteco, cora, tzotzil, otomí, etc., son ejemplos de las agrupaciones lingüísticas y forman parte de la diversidad de lenguas que ya comentamos. Dentro de estas lenguas hay variantes que son formas más detalladas de hablar de cada una de las lenguas. Pequeños cambios que generalmente tienen que ver con la región en la que se habla. Por ejemplo, el zapoteco, que es una agrupación lingüística presente en el estado de Oaxaca. Cuenta con hasta 60 variantes dependiendo de la región del estado. No es lo mismo el zapoteco de los valles centrales que el de la costa o el istmo. ¿Qué les parece si lo ejemplificamos con una palabra?
Tomemos la palabra estrella, por ejemplo. En zapoteco, cajono, del sureste bajo, se diría belg. En zapoteco de Teotitlán del Valle, de los valles centrales, se dice bali. En zapoteco istmeño, de la región del Istmo, se diría belegui. Y en zapoteco de la Sierra Sur sería mbel. Como podemos ver, a pesar de formar parte de la misma agrupación, el zapoteco, una palabra puede expresarse de diferentes formas, sin dejar de ser la misma lengua. Desafortunadamente, aunque el zapoteco tenga muchas variantes y haya alrededor de 400,000 hablantes, está desapareciendo. Esto pasa a la gran mayoría de las lenguas indígenas, no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué les parecería conocer un poco más a fondo del zapoteco? Pues el maestro en estudios mesoamericanos, Vladimir Jiménez Cabrera, nos puede contar un poco más acerca de esta hermosa lengua. Hola Hugo, hola Viviana. Pues tiene que ver con el contexto en el que yo nací. Parte de mi familia hablaba el zapoteco. Nací en un pueblito en el istmo de Tehuantepec. Ahí hay que tener presente que existen, según los especialistas, los lingüistas, alrededor de unas 20 lenguas zapotecas distintas y alrededor de unas 60 variantes. Entonces, del zapoteco que yo les puedo hablar aquí es del zapoteco del istmo de Tehuantepec. Y en mi familia lo hablaban mis abuelos maternos y mi madre en el contexto familiar, y en el resto del pueblo se hablaba el español. Y mi abuela se dio cuenta que yo, como a los 3 o 4 años, entendía su lengua. Ella hablaba el castellano, el español con mucha dificultad, entonces me empezó a hablar en zapoteco y yo le contestaba en español. Crecí pensando que no sabía nada de zapoteco, hasta ya mayor, cuando estudié una licenciatura, una maestría, me enfoqué a los temas de esas dos tesis están enfocadas a lo zapoteco en algún sentido, y al final de cuentas es una búsqueda de mí mismo, de entenderme, ¿no? de dónde vengo. Toda lengua, absolutamente toda lengua, la que se imaginen, tiene la capacidad de producir neologismos. Y hay varias formas, varios mecanismos para producir neologismos. Por ejemplo, una es a través de préstamos. Una lengua toma una palabra que viene de otra y la reconfigura, digamos, para que funcione dentro del sistema lingüístico propio, ¿no? Entonces, fonéticamente, estructuralmente, ese préstamo sufre cambios. Por ejemplo, en el zapoteco del istmo existen un montón del español al zapoteco. Para decir plato, por ejemplo, decimos bladu. Para decir camisa decimos gamisha. Para decir mesa, mesha, ¿no? Que hay que valorarlas a la par que cualquier lengua del mundo. Las lenguas originarias son lenguas, no son dialectos. El dialecto tiene un uso muy particular de variantes dentro de una misma lengua. Entonces hay que llamarles lenguas y hay que valorarlas a la par que el inglés, que el griego, que el alemán y que cualquier lengua del mundo, ¿no? Tienen las mismas posibilidades. No hay que menospreciar a las personas que su lengua materna es una lengua originaria y cuando hablan español pues hay problema. Mi abuela hablaba así, con dificultad el castellano, porque hay diferencias estructurales, y entonces uno habla con error. Un gringo, un norteamericano que quiere hablar español, pues comete errores a la hora de hablar el español, y pasa con cualquier lengua, ¿no? Necesitamos pasar por un proceso bastante intenso para hablar bien una segunda lengua. Entonces, que no piensen que tiene menos capacidad intelectual, cuestiones así, ¿no? Que valoren las lenguas. ¡Guau!
Es increíble el saber cómo conocer una lengua indígena te ayuda a ver el mundo desde otra perspectiva, pero también se me hace súper preocupante que puedan desaparecer. Sí, es muy triste. Y aunque nos quedan algunas palabras de uso cotidiano, no es lo mismo. ¿Saben qué tan profundo es el legado de las lenguas indígenas en el español de hoy? ¿Qué te parece si le preguntamos al maestro Guillermo Garrido? Él cuenta con una maestría en lingüística por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y seguro sabe mucho del tema. Hola Hugo, hola Viviana, ¿cómo están? ¿En qué aspectos del México de hoy es más notoria la influencia indígena? Lo indígena está plasmado en todos los ámbitos de la cultura mexicana en la actualidad y lo ha estado desde siempre, desde antes incluso de que México fuera México. Lo podemos ver en la comida, por ejemplo, ustedes piensen en lo que ustedes comen todos los días y muchas de las cosas que llegan a comer están relacionadas de alguna forma con las comunidades indígenas. El lenguaje, que es fundamental. También muchas de las palabras que utilizamos hoy en día en el español de México o en algunos de los lugares de México también vienen relacionadas con algunas palabras de las comunidades indígenas. La cultura, la vestimenta, todo lo que gira a nuestro alrededor y lo que nos hace mexicanos es parte de nuestras tradiciones que vienen desde los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que han existido, que siguen existiendo y que esperemos sigan existiendo en nuestro gran país. ¿Por qué es tan importante la diversidad lingüística que hay en México? Actualmente hay más de 67 lenguas indígenas en más de 11 familias lingüísticas. Y si contamos las variantes que surgen de esas lenguas o los dialectos que surgen de esas lenguas, podemos llegar a más de 300. Creo que esa es la gran importancia. Una lengua es el reflejo de una cultura, es el patrimonio cultural de una nación y el hecho de que un país como el nuestro tenga tantas lenguas todavía existentes que se utilizan en el día a día como un medio de comunicación y como una primera lengua para tantas personas hace que sea importante porque las lenguas son el reflejo de una cultura, el reflejo de una nación y por lo tanto la gran diversidad de lenguas que tenemos debemos de cuidarlas porque no todos los países del mundo tienen tantas lenguas y una cultura tan rica como la nuestra. Además del náhuatl, ¿qué otras lenguas indígenas aportaron palabras para el español que hablamos hoy en día en México? Ese es un tema muy interesante porque siempre que estemos en contacto con otra cultura, con otro pueblo que habla una lengua distinta a nosotros, pues surgen los préstamos lingüísticos. Un préstamo lingüístico es palabras que adoptamos de otro idioma o de otra lengua y que las adoptamos a nuestra fonología, a nuestra estructura gramatical, a nuestra estructura léxica y las utilizamos en nuestro entorno. Es algo muy común en todas las lenguas y la mayoría de las lenguas se construyen a través de préstamos o por lo menos tienen influencia de los préstamos. El náhuatl en el centro de México pues es muy común por la convivencia que hubo que adhieran lenguas al español. En el caso del estado de Yucatán, donde todavía es muy común encontrar una interacción entre gente que habla maya, yucateco y español, ahí podemos encontrar diversidad de préstamos, pero los préstamos son muy locales, no son siempre en todo el país. Por decir que una palabra se utiliza en el español de Yucatán no quiere decir que se utilice en todo México, porque generalmente se da en los espacios en donde se habla la lengua y donde se convive, en este caso en el sur del país. Por ejemplo, la palabra chamaco, que usamos incluso en el centro de México y que también se utiliza en el norte, pero más en el sur, viene del maya, de cham, que significa pequeño, mac, que significa persona, y se le agrega el sufijo co para hacerla en español. Y si nos vamos al norte, en la lengua rarámuri, por ejemplo, uno puede de repente estar caminando en las calles en algunas comunidades dentro de Chihuahua y escuchar que te dicen cuira. Y a lo mejor una persona del centro no sabe qué le están diciendo, pero cuira significa hola, que es también un préstamo prestado del rarámuri que se utiliza en el español. O tehueques, por ejemplo, ¿no? Para hablar de niña. Aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, por ejemplo, si dicen tehueque, nadie sabría de qué estamos hablando, pero eso no implica que no sea una palabra que está prestada al español, porque en el norte sí se utiliza. Qué interesante todo lo que comentaron los especialistas. ¿Qué les parece si hacemos una actividad como la que nos dijo el maestro? En pantalla aparecerán palabras en zapoteco y será su tarea juntarlas para crear significados.
¿Qué tal las palabras escuchar? ¿Oír? Y si ustedes ya hablan Litzshazá, que es como ellos llaman a su lengua zapoteco de la costa, cuéntenos qué otras palabras se pueden formar. Traduzcamos del zapoteco al español. Por ejemplo, gente de las nubes se dice Bini igual a gente, Sa igual nubes. Por lo tanto, Binizá se traduce como gente de las nubes. ¿Qué les pareció, chicos? Vamos a pensar en soluciones para no permitir que las lenguas indígenas nacionales desaparezcan. Su opinión es muy importante, sobre todo si ustedes tienen la fortuna de saber alguna o tener un familiar que la hable. Nuestro país vive de nuestras raíces, de su arraigo cultural, de la cosmovisión que cada una de sus lenguas aporta a la diversidad de México y del mundo, de los valores que cada una posee. Preservar nuestras culturas es muy importante. Las lenguas indígenas son parte esencial de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras historias. Sí, así en plural, porque en México hablamos 68 lenguas y muchas variantes lingüísticas. Espérame, ahorita vengo. Niquitoa ninezahualcoyotl, cahuixoquenel inemogua intlaticpac, anochipa tlaticpac, sanachica yanican, telcachalchihuitli no xamani, no teocuictlatl, intlapani no quetzali, posteki, anochipa tlaticpac, sanachica yenican.